Muy, pero muy buenas noches, mi gente bella, mi gente hermosa. Sean todos ustedes, como siempre, súper, pero súper bienvenidos a las buenas noticias de la vida. Qué rico que estén hoy con nosotros. Mi nombre es Diana Buitrago, yo soy psicóloga, magíster en Psicología del Desarrollo y Educación, y me siento feliz y privilegiada de poder estar hoy con ustedes en este espacio maravilloso donde tendremos un tema que seguramente nos va a mover mucho, nos va a cuestionar bastante, y es el sano despertar de la sexualidad en la adolescencia. Pero no solamente vamos a hablar de la sexualidad de los adolescentes. Si tú quieres aprender más sobre este tema y aplicarlo a tu vida, por favor, quédate con nosotros porque va a aplicar. Te vas a dar cuenta poco a poco de que es una realidad que nos impacta a todos, así que seguramente vas a poder interiorizar mucho para tu vida, para tener también una sexualidad sana y una sexualidad y una afectividad sana también. Tenemos aquí ya 5 personitas conectadas. Por favor, salúdenos, cuéntenos de dónde se conectan, de qué ciudad, denos el saludito para que también nos motiven y nos cuenten un poquito de cómo están, que eso para mí, saben que siempre es muy importante, y darles el saludo es algo que a mí me encanta hacer. Entonces, cuéntenos quiénes están por aquí para darles su merecido saludo. Y mientras nos van saludando, les cuento que hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos una invitada supremamente especial que nos va a estar acompañando en este tema, el sano despertar de la sexualidad en la adolescencia. Y mi invitada de hoy es la doctora Diana Milena Rodríguez Merchán. Ella es ginecóloga y obstetra. Además es especialista en uroginecología y piso pélvico. Es colposcopista y estudió patología cervical, y ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es una profesional que es, mejor dicho, un yogur. Es un privilegio tenerla con nosotros y que nos haya regalado este tiempo en medio de tantas ocupaciones como puede tener, para compartir con nosotros e iluminarnos muchísimo de cara a este tema. Por aquí nos saludan Zoraidita, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y hoy sí que vas a aprender sobre este tema. Está Lady Castrillón desde Girardota, gracias por estar con nosotros, Lady, siempre bienvenida, esta es tu casa. Tenemos a Dianita Forero desde Soacha, Cundinamarca, me imagino que estás con mucho frío por allá, súper bienvenida y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Está Gileni Rodríguez, bienvenida, gracias también por acompañarnos, esta es tu casa y me alegra inmensamente que estés con nosotros. Y bueno, como hoy tenemos mucho que aprender, mucho de qué hablar, en esta noche les voy a presentar a mi invitada de una vez para que este tiempo nos rinda y lo podamos multiplicar al máximo. Entonces, por aquí está nuestra querida Dianita Rodríguez. Hola, Dianita, bienvenida. Hola, Gracias por estar aquí. hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, doctora Diana, por esta invitación tan linda. De verdad que el honor es para mí. Muchísimas gracias a todos ustedes que sacan también de su tiempo de descanso para podernos acompañar. En verdad que es un tema súper importante y bastante profundo que nos va a permitir adentrar un poquito en nuestro propio ser y de esa manera empezar a establecer unas herramientas que nos permitan como mejorar diferentes punticos que tenemos para este tema tan candente. En verdad, Totalmente. muchísimas gracias. Gracias a ti, Dianita. Y hablando de temas candentes, llame al esposo, llame a la esposa, al novio, a la novia, a sus hijos, a sus adolescentes, para que empecemos a conocer de esta temática, porque preparando este tema sí que nos hemos dado cuenta de que falta muchísima formación. O sea, realmente de cara a nuestra sexualidad estamos muy quedaditos, y eso está colocando a nuestros jóvenes en muchos riesgos, y por supuesto a nosotros también ya como adultos, que eso lo hablaremos un poquito después. Así que hoy iniciamos con el tema de la sexualidad en la adolescencia. Hoy terminamos nuestro ciclo de sexualidad y la próxima semana vamos a iniciar con el ciclo de adulto joven. Si estás más o menos entre tus 18 y 30, 35 años, este espacio va a ser para ti porque vas a aprender demasiado con respecto a ti mismo, y seguramente tendremos a Dianita otra vez por acá
para que nos hable de la Dios sexualidad mediante. ya en esas etapas. Entonces, por aquí también nos saludan Linares Silva, también nos saluda Mariluz, bienvenidas, nos saluda Alejandra Ochoa, bienvenida y gracias por estar aquí. Y también nos saluda Mariluz Valencia, bienvenida. Saludos a la doctora Diana, que es una excelente profesora. ¿Cuál de las dos, Mari? Porque aquí Dianita es mi tocaya. ¿Cuál de las dos? Un abrazo para ti y gracias por acompañarnos. Y bueno, Dianita, entonces vamos iniciando para que podamos aprovechar y que este espacio sea de mucha iluminación y de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a empezar, familia, conociendo un poquito la definición de sexualidad. ¿Por qué? Porque a veces hemos reducido este concepto a la genitalidad y realmente sexualidad es muchísimo más que eso, es muchísimo más que el sexo, es muchísimo más que el coito, va muchísimo más lejos y cuando logramos entender eso, pues también vamos a poder orientar mejor a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Y si hay alguno por aquí viéndonos, bienvenido. Gracias por estar aquí, acompañándonos y aprendiendo, sobre todo sobre tu vida, sobre tu cuerpo y sobre aquellas cosas para las que es importante que te prepares. Y no se me puede olvidar un saludo muy especial a los que nos van a ver en diferido, en otros momentos, a través del canal de YouTube. Gracias por quedarse con nosotros en este espacio. Entonces vamos a iniciar conociendo la definición de la sexualidad de la Organización Mundial de la Salud para que veamos lo amplio que es este concepto. El texto está un poquito largo, pero se los quise dejar tal cual para que lo vayamos entendiendo y desglosando a lo largo de todo este espacio. Entonces miren lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Miren qué definición tan amplia de lo que es la sexualidad. Sexualidad no es solo sexo. Sexualidad viene incluso desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, cuando ya tenemos nuestros órganos preparándose para toda esa vida y toda esa fase de reproducción. Desde allí comienza nuestra sexualidad. Un abrazo, una caricia, guiñar el ojo. Todo eso es sexualidad, suspirar por alguien es sexualidad. Para ti, Dianita, y desde lo que tú conoces de este concepto, ¿qué más es sexualidad? Realmente es un constructo, ¿no? Tiene que tener una visión holística porque incluye también toda la parte del sentir, del deseo, de las sensaciones placenteras que no siempre van directamente asociadas a la genitalidad. Hay muchos estímulos previos que vamos a ver que hacen parte de la primera fase de la parte sexual, donde está mediada más por las caricias, las palabras, las actitudes, todo este tipo de cosas que generan un vínculo de confianza con la pareja y que nos permiten un libre desarrollo de la sexualidad y también de poder decirle a esta persona qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos gustaría, qué no nos gustaría y mejorar también la parte del autoconocimiento de tal manera que seamos responsables con nuestro cuerpo y con el de la persona que está con nosotros. Muy bien, entonces miren que sexualidad va más allá de la genitalidad y debemos entender que nuestros adolescentes pues vienen ya codificados para esto y para tener este inicio de su vida sexual como tal. Pero recordemos que es un concepto muchísimo más amplio. De hecho, hay algo que debemos empezar a darnos cuenta y a entender, y aquí ya Dianita nos va a iluminar, y es que en la pubertad y en la adolescencia, nuestros chicos van a experimentar cambios hormonales que van a influir tanto en su atracción sexual como en su conducta sexual. Y ya Dianita nos va a mostrar todos esos cambios que se empiezan a presentar allí y esto los va preparando
para ese desarrollo de su vida sexual y pues poder seguir perpetuando nuestra especie o nuestra humanidad. Y pues en eso es importante que papá y mamá estén acompañando, estén guiando a cada uno de sus hijos. Algo importante es que las relaciones sexuales entonces son un pedacito de la sexualidad, y la atracción sexual y la conducta sexual no solo es influida por los cambios hormonales, sino también va a ser influida por toda la parte cultural y por todos los conceptos psicológicos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y a lo largo de esa interacción con nuestro entorno, con nuestro medio. Entonces, Dianita, cuéntanos un poquito qué va pasando, y vamos a empezar hablando sobre las niñas, qué va pasando en esa joven que va pasando de la pubertad a la adolescencia, cómo son esos cambios, Dianita. Bueno, entonces voy a tratar de ser muy concisa y de resumir un poco porque es un tema bastante amplio. Entonces, para nosotros desde la parte médica hablamos de un periodo muy importante para los adolescentes que corresponde a la pubertad. ¿Cómo podemos definir la pubertad, tanto en niños como en niñas? Se define como el periodo en el cual ocurre el crecimiento y el desarrollo en los niños y en los adolescentes que van a desarrollar las características físicas de acuerdo a su sexo y que esto les va a dar paso a ese proceso fisiológico de la reproducción. Es por eso que dentro de toda esta parte de la sexualidad tenemos digamos, el bloque más grande, y es que una de las funciones de la parte sexual es la parte reproductiva. Entonces, obviamente, de aquí se tergiversan y salen muchísimas cosas. Bueno, la pubertad va a depender de cada niño. Hay factores que van a acelerar. De hecho, tenemos patologías como la pubertad precoz y hay otras que tenemos condiciones que nos favorecen un poco más tardío este inicio. Definimos la pubertad como una secreción de ciertas hormonas que se van a producir en el encéfalo, ¿sí? Que posteriormente van a estimular la hipófisis, como la vemos aquí, y esta a su vez va a generar lo que llamamos las hormonas que van a estimular a nivel de los ovarios la secreción de los estrógenos y los progestágenos, que van a estimular a su vez en el aparato reproductor femenino, básicamente en el útero y el endometrio, lo que se produce la primera menstruación, conocida como la menarquia. Entonces, en esta imagen lo que vemos es que el desarrollo de una niña para llegar a su primera menarquia involucra la integridad de todo su aparato reproductor genital, involucra la presencia y funcionamiento normal del ovario, también requiere toda la parte de funcionamiento normal de sus hormonas a nivel del sistema nervioso central y de la hipófisis. Por eso es que es un proceso complejo que requiere pues múltiples puntos de abordaje y de estudio. Para las niñas, pasamos, por favor. Muy bien, por aquí. Entonces, aquí tenemos nuevamente, nos ubicamos a nivel del sistema nervioso central. Esto va a producir unas hormonas que van a estimular a nivel de la hipófisis anterior, que va a generar básicamente FSH y LH. Estas hormonas van a llegar al ovario y el ovario va a empezar a producir las hormonas. En nuestra parte izquierda vamos a tener la edad de las niñas entre los 8 y los 17 años. Habitualmente se produce entre los 9 y los 14 con mayor frecuencia, donde los primeros cambios que vamos a ver a nivel físico, vamos a tener la aparición de los botones mamarios entre los 8 y los 13 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos un periodo en que esto puede ocurrir y que no podemos angustiarnos porque ocurra antes o después de lo esperado, sino que es un proceso que va a ir progresivamente en la edad y en el tiempo. La aparición del vello púbico, que es también de los primeros signos que encontramos en las niñas y que nos va a permitir clasificar el grado de desarrollo y de madurez sexual. Más o menos entre los 10 años ya empezamos a tener el crecimiento acelerado de las niñas, que es mucho más temprano que el de los niños, ¿sí? Ya mire que han pasado casi 2 años de ese estímulo a nivel ovárico que nos va a permitir ya la primera menstruación, o conocida como la menarquia. Actualmente tenemos un promedio entre los 9 a 11 años, es como lo más frecuente, pero también tenemos, hay veces las niñas con sobrepeso pueden tener una menarquia previa, ¿sí? Y las niñas, por ejemplo, con algún grado de desnutrición o algún tipo de cosa, puede tener un poco después esta aparición. Entonces, les muestro este cuadrito para que se den cuenta que es un proceso fisiológico, que es algo esperable en las niñas, que
hace parte de la vida y que asimismo nosotros debemos comunicarles a ellas eso y darles la oportunidad y la confianza de que ellas digan, oye, yo siento algo en mis senos, están cambiando, yo siento algo en mi área genital, está empezando a aparecerme vello, y que les enseñemos que van a ser procesos fisiológicos normales de su edad. Obviamente irlas preparando para que obviamente con la primera menarquia, sí, la menarquia, ellas sepan cómo deben sentirse, que no es algo que hace algo que les genere enfermedad, sino todo lo contrario, que ellas aprendan que es un proceso de crecimiento y es un desarrollo normal que va a ocurrir en su cuerpo. Dianita, incluso, Posteriormente ya... perdón, te interrumpo, Ajá. frente a ese tema, es importante para las mamás y papás cuando su niña experimenta este cambio, hacer un acompañamiento porque no para todas es fácil y esto emocionalmente tiene implicaciones importantes. Entonces, para algunas niñas es lo máximo porque es una señal de que están creciendo, de que ya son mujeres, pero para otras es muy difícil. De hecho, Dianita y familia, yo tengo la experiencia con mis consultantes adolescentes que para muchas es difícil de procesar ese cambio, hay una no aceptación del cuerpo y ahí es muy importante que ustedes como papás y mamás estén allí de la mano de sus hijos, de sus hijas, acompañando, aclarando, tumbando mitos, empatizando, sobre todo porque lo he visto mucho estos días y es que ellos hacen un duelo por su antiguo cuerpo. Muchos me han dicho, por ejemplo, en esas edades, es que yo no quiero tener senos, yo no quiero que me cambie la cadera, yo no quiero tener vellos, yo quiero seguir como estaba antes. Entonces también es un duelo que ellos van haciendo y qué importante que tu mamá y papá estés ahí acompañando, normalizando, empatizando, entonces explicándole, puede ser frustrante, estás haciéndole un duelo a tu cuerpo de niño, a tu cuerpo de niña, vas a experimentar algunas sensaciones que pueden ser incómodas, pero esto es una señal de que te estás desarrollando bien y poco a poco te vas a adaptar y para eso yo como mamá, yo como papá estoy aquí. Aquí los invitamos y aprovecho y les cuento, a medida que vamos explicando, vamos a ir haciendo las recomendaciones para que no se nos queden en el aire y al final nos vayamos a quedar sin tiempo. Entonces esa es una de las primeras recomendaciones que hoy les quiero dar desde lo psicológico y es la empatía con esos cambios y recuerda no tomar, así para ti sean normales, para ellos es algo nuevo y es normal que los impacte y que les cueste procesarlo, pero para eso vas a estar tú allí haciendo ese acompañamiento que ellos tanto necesitan. Gracias, Dianita, por la interrupción. Así es, y además que hay algo muy curioso y es que, por ejemplo, yo en la consulta las veo porque, por ejemplo, me dicen, doctora, la niña tiene 9 años y nada que le salen cenitos, nada que le sale vello por ningún lado, nada que nada. Y entonces la niña, pero es que todas las niñas de mi salón ya tienen cenitos, ya tienen vello, porque yo no. Entonces es enseñarles y empezar a entendernos únicas, o sea, si a mi mami le llegó a los 15, a mi hermana le llegó a los 14, a mí puede que me llegue a los 13 o a los 14 o a los 10. Entonces es saber que cada ser humano y cada mujer y cada hombre va a tener un desarrollo puntual y de acuerdo a su propio organismo desde la parte neuroendocrina. Entonces esto es simplemente como una guía, pero no es ley o específico que tenga que ocurrir así y que tenga que ser a estas edades. Entonces es para que nosotros sepamos cómo se mueve la pubertad y entendamos que nuestro hijito o nuestra hijita tarda bastantes años en adquirir su madurez sexual, su madurez genital, lo que nosotros llamamos también el eje de maduración neuroendocrino, que eso no es algo como que a uno le llegó la primera menarquia y estoy toda lista, ¿no? Entonces es un proceso y como tal, como proceso requiere un acompañamiento, inicialmente desde casa y en momentos ya adicionales desde la parte psicológica o desde la parte ginecológica o desde la parte pediátrica. Ahí estamos como en ese acompañamiento que hacen tanto los pediatras como la parte de ginecología y endocrinología. Entonces, tenemos acá, bueno, también este estímulo hormonal nos va a generar, digamos, una distribución de grasa que hace que las mujeres tengamos caderas un poco más anchas, toda la parte de distribución a nivel de grasa, a nivel de los senos, todo este tipo de cosas que es un proceso fisiológico normal asociado al estímulo estrogénico, pues en toda la parte del tejido graso,
que esto va a estar a lo largo de toda la vida y que también les anticipo con bastante antelación que en la parte de la menopausia es bastante importante todo este estímulo estrogénico. Obviamente, aquí vamos a hablar de cómo nos cambia en toda la parte de iniciar, después de cómo, cuando te termina este estímulo. También vamos a tener en la parte ósea, nos va a permitir una maduración y una resorción ósea con toda la parte del crecimiento. Vamos a tener un incremento del tamaño del útero, ¿sí? Y también un alargamiento de la vagina que puede tardar bastante tiempo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales yo siempre a mis pacienticas les digo que eso tarda un tiempo y que entre más tempranamente conozcamos este tipo de cosas, evitamos también un poco de situaciones que por desconocimiento nos pueden ocurrir. Tenemos ya otros, por ejemplo, el inicio temprano de la vida sexual, cuando no tenemos un desarrollo completamente de nuestro cuerpo, puede favorecer para el tipo de infecciones, puede favorecer para adquirir ciertas enfermedades de transmisión sexual, todo este tipo de cosas. Entonces es importante no desconocerlo y saber que todas tenemos un ritmo y un desarrollo y que cierto grado de madurez sexual se adquiere en otros momentos de la vida. Entonces es importante tener eso en cuenta y conocerlo, comprenderlo. Y vamos a tener otro tipo ya de efectos sistémicos, como en la parte del metabolismo proteico, el metabolismo de carbohidratos. Entonces vamos a tener las niñas que dicen que con la menarquia se engordaron o se adelgazaron, todo este tipo de cosas, un cambio a nivel de la parte lipídica, alteraciones en la coagulación, porque obviamente pues este sangrado tiene que ser detenido, pues no detenido, sino mecanismos de coagulación asociado a esto, todo este tipo de cosas, hace que obviamente la mujer cambie. Y obviamente algo supremamente importante y es toda la parte del funcionamiento neurológico asociado a los estímulos que producen los estrógenos a nivel del sistema nervioso central. Entonces también vamos a encontrar cambios comportamentales que pueden estar más irritables, que pueden ser un poco más sensibles, toda la parte de la labilidad emocional que viene de la parte del ciclo menstrual. Lo que llamamos la hormona asesina. Totalmente, totalmente. Y que claro, que es también importante conocer que hay niñas o hay mujeres que van a convertir estos días mal llamados días de enfermedad o días del ciclo, que los convierten en enfermedad y que hacen algo que se llama el síndrome disfórico premenstrual. Entonces son una serie de trastornos depresivos asociados al ciclo menstrual que son obviamente cíclicos, repetitivos y que afectan la calidad de vida de nuestras niñas. Entonces es importante saber que hasta cierto punto va a haber una mayor sensibilidad de unas a otras para presentar como este tipo de síntomas y que hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, la parte es normal, pero se sale la normalidad, hay muchas cosas que podemos echar manos a estudiar en ellas. Muy bien. Entonces, el aparato genital femenino es importante dividir en dos partes. Tenemos el aparato genital femenino, la parte externa, genital inferior, y lo que es la parte del aparato reproductivo tal. Entonces, en la parte superior a la izquierda tenemos un corte medio sagital o una visión lateral, donde vamos a ver que tenemos vagina, que es toda la parte está cerradita. La vagina es una cavidad muscular que se coapta, ¿sí? Es una cavidad virtual, o sea, permanece cerrada. Tenemos el útero en nuestra vista frontal, lo estamos viendo, donde lo vamos a ver que se conforma por el cuerpo uterino, el cuello uterino y las trompas de falopio, ¿sí? Que va a estar a nivel pélvico. En la vista medio lateral vemos también que no solamente está el útero y los ovarios, sino que también tenemos vejiga, tenemos colon, tenemos intestino delgado, todo este tipo de cosas. Entonces eso también nos hace pensar y entender que no siempre lo que duele es el útero o los ovarios, como le dicen a uno habitualmente, sino que en la cavidad pélvica hay muchos otros órganos que también pueden generar un poco de dolor. Los ovarios van a ser intrapélvicos, entonces los ovarios, la única manera de evaluarlos es mediante ecografía, entonces por eso es que también debemos saber que son internos y que lo que llaman el dolor de ovarios es relativo. Y respecto a la parte externa, tenemos nuestros genitales externos que se van a conformar por los labios mayores, los labios menores, ¿sí? El clítoris, el capuchón del clítoris, que es un órgano sexual, el orificio o el meato uretral, el himen o el introito vaginal,
¿sí? El cuerpo perineal y el ano. Entonces es importante que sepamos también las estructuras que conforman nuestro cuerpo, que lo conozcamos, que sepamos exactamente qué nos duele, dónde nos molesta. Eso es bien importante desde la parte sexual cuando tenemos pacienticas que consultan por dolor o por molestia o alteraciones de la sexualidad. Entonces, es importante enseñarle a las niñas que sepan y conozcan su cuerpo, sabiendo las partes y lo que lo conforma. Muy bien. Gracias, Dianita. Aquí vamos a hacer como una pequeña retroalimentación de lo que nos muestran las investigaciones de por qué algunas de nuestras adolescentes inician su vida sexual de manera temprana y qué sucede en ellas. Entonces, ¿qué nos muestran las investigaciones? Que algunas de las adolescentes, no todas, miren que esto es posiblemente para que las mamás no se alarmen y de pronto pues no se angustien ni angustien a sus niñas, pero algunos factores que influyen en que puedan ser sexualmente activas más temprano es haber tenido esa menarquía temprana. Normalmente las niñas que están teniendo vida sexual activa pueden tener poco interés en el colegio, sobre todo porque se abrió una puerta a otros temas que mueven muchísimo las emociones, la atención, entonces podemos ver poco interés en el colegio. Ahora, no todas las que tengan poco interés en el colegio es porque ya son sexualmente activas, pero se ha encontrado eso en ellas. También es más posible que estén o hayan tenido su primera cita muy temprano, que hayan empezado a salir, a tener novios, pues eso va a acelerar un poco ese descubrimiento de las relaciones sexuales como tal, porque recuerden que sexualidad va mucho más allá que simplemente una relación sexual. También algunas niñas que son sexualmente activas de manera temprana pueden haber tenido una historia de abuso, no todas, pero algunas pueden haberlo tenido. Y también aquí hay algo muy importante en una investigación que me encontré y es que las niñas que son sexualmente activas pueden tener poca asertividad, es decir, les cuesta decirle que no a su pareja. Así tal vez no quieran iniciar, ceden y lo hacen por presión social, ya sea de los amigos o de las amigas que ya están teniendo relaciones sexuales o porque esa pareja ya comenzó a presionar y así la persona de pronto no quiera o considere que no es el momento, va a empezar a ceder. Por eso hay papás y mamás, es muy importante que sus hijos entrenen con ustedes ese derecho a decir que no, esa capacidad de poner un límite. Yo sé que a papá y a mamá muchas veces no les gusta que sus hijos digan que no, pero realmente es una habilidad que ellos necesitan construir en la adolescencia y es un factor protector para evitar relaciones abusivas, para evitar consumo de alcohol, consumo de drogas, que ellos puedan poner ese límite porque recordemos que su necesidad de aprobación es muy alta y pues ellos van a querer encajar en esos grupos, así sea, pasando por encima de sí mismos. Entonces yo quiero hacerles un campanazo aquí a ustedes, papás y mamás, porque me estoy encontrando muchos jóvenes y ya en adultez joven, que no son capaces de decir que no pueden decir que no. El no no es una opción. Y ahí, ¿cuál es el problema? Que estamos educando excelentes víctimas. Recuerden que este tema es un tema muy delicado y si ellos no tienen esa capacidad de decir que no y no han entrenado contigo ese derecho asertivo, cuando les empiecen a decir cosas en la calle, en el colegio, o les empiecen a hacer propuestas, ellos no van a tener la habilidad y se pueden mostrar inseguros y pues terminar cediendo a unas relaciones sexuales que los pueden poner en muchos riesgos y que no quieren además. Por eso entonces la misión es a que ustedes entrenen mucho esas habilidades de comunicación con ellos. Ahora bien, hay unos factores que van a retrasar el inicio de la vida sexual y yo creo que esto a muchos papás y mamás les gusta porque muchos tienen ese anhelo de que esto no sea tan rápido. ¿Cuáles son los factores que retrasan el inicio de esa vida sexual? Primero, las creencias morales, entonces que hayan unos valores en el hogar, también las creencias religiosas, por ejemplo, los jóvenes que están en grupos de oración, incluso hay grupos de oración, grupos juveniles que tienen votos de castidad, por ejemplo, o que ven la sexualidad y la castidad de maneras diferentes, entonces eso va a retrasar
el inicio de la vida sexual. También, curiosamente, las actividades deportivas, el estar gastando su energía en otras cosas, el sentirse conectados con otras actividades, enfocados en algo diferente, puede retrasar también ese inicio. Y el no consumo de alcohol o drogas. Cuando empezamos a mezclar ya alcohol en etapas muy tempranas, eso va a ser más vulnerable a nuestros jóvenes a iniciar la vida sexual. Entonces, si tu papá y mamá quieres retrasar un poquito esto, ahora entendiendo que tú no vas a poder controlar al 100% esa decisión, pero puedes trabajar en estos elementos, que tus hijos tengan otras actividades donde invertir su energía, y pues recuerden que ellos se aburren fácilmente, requieren de emociones fuertes, y si de alguna manera les proveemos, como se los decía en encuentros pasados, esos riesgos seguros, ellos van a poder sentir esas emociones fuertes, pero de una manera que pueda ser más saludable para ellos en su etapa de vida. Recuerden que aquí está la doctora Dianita para que le hagan preguntas si tienen dudas de cara al desarrollo físico, sexual de sus hijas o de sus hijos, porque ya nos vamos a los chicos, ya vamos a hablar del cuerpo de los hombres. Las pueden ir escribiendo, no nos las dejen para el final porque de pronto nos quedamos sin tiempo y más rico poder ir respondiéndolas. Por aquí nos dan unos saluditos, Rafael desde Tunja, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Por aquí está Marisela desde Barranquilla, qué rico que estés aquí. Amandita Obando, excelente y muy útil guía, gracias, bienvenida. Por aquí está también las personas de Tunja. Bienvenidos, qué rico que estén con nosotros. Dice qué tema tan interesante. Y Carlitos, como siempre, bienvenidos. Saludos a Vero y a mi querida Mónica. Gracias por estar hoy aquí en este espacio. Y bueno, Dianita, ya llevamos 30 minutos de este espacio. Imagínate. Vamos a seguir avanzando con nuestros chicos. ¿Qué va pasando entonces en ellos, Dianita? Bueno, entonces, al igual que en las niñas, en los niños, también en la parte del sistema nervioso central tenemos el estímulo de toda la parte hormonal que va a estimular a su vez la hipófisis, y esto va a generar a nivel del testículo, entonces, la generación de testosterona. Y esto va a hacer que el niño empiece a tener estos cambios a nivel físico, y no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Entonces, ¿qué vamos a tener con los niños? Miren que el inicio de la pubertad en los chicos es un poco más tarde y también termina un poco más tarde. Entonces tenemos que empieza a partir de los 11, 12 años. Lo primero que ocurre es el crecimiento de los testículos y del escroto, obviamente porque allí es donde se va a producir la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Entonces, al incrementar su tamaño, incrementa la producción. Esto va a generar efectos a nivel corporal, que va a generar un incremento, una cambio en el tono de la voz, ¿sí? Va a incrementar también el tamaño del pene, va a permitir iniciar la capacidad de la erección, del coito y de la eyaculación, que se va a producir a lo largo del tiempo, ¿sí? Vamos a tener la aparición del vello púbico también, y vemos que en ellos el crecimiento se produce entre los 12 o 13 años hasta los 17, es un poco más tarde que en las niñas. También tenemos cambios en la figura, obviamente con un ensanchamiento de los hombros, un aumento y un crecimiento muscular, obviamente asociado a este estímulo de testosterona. También vamos a tener el aumento de la actividad de las glándulas sebáceas, vamos a tener toda la parte de la estructura corporal, crecimiento óseo, y finalmente tenemos la aparición de vello en la cara y en las axilas. Podemos también tener un proceso que varía en el tiempo, entre los 11 y los 17 años es lo más frecuente, pero se puede presentar también antes o después. Entonces, con esto nos empezamos a dar cuenta que el desarrollo sexual femenino y masculino es diferente en tiempos diferentes, y que finalmente todos estos cambios nos van a permitir adquirir la habilidad reproductora o la capacidad reproductora. Entonces, como les decía desde el principio, cuando hablamos con nuestros chicos de la parte sexual, es súper importante hablarles de que por lo menos el 70, el 80, el 90% de la actividad sexual puede terminar en un embarazo. Entonces, por eso es muy importante conocer este tema y hablarlo con ellos y brindarles como esas herramientas y esas oportunidades para que ellos conozcan.
Y de hecho hay un mito al respecto, hay varios mitos de cara al inicio de la vida sexual. ¿Cuáles han sido los más curiosos que te has encontrado en consulta, Diana? Es algo que uno no puede creer, pero por ejemplo, niñas como, doctora, es que mi amiguita me dijo que la primera vez a uno no lo embarazan. Mm, ok. Doctora, a mí me dijeron que si apenas termina la relación sexual, orino, entonces que uno no se embaraza. Hasta cosas tan chistosas como que tomar aspirina con Coca-Cola no embaraza. Ok. Miren, papás y Entonces, mamás, lo uh-huh, que ellos van procesando y la importancia de que tú estés ahí guiando y orientando, además de que es muy curioso, nuestros chicos, nuestros jóvenes, pues se van dejando llevar por esos mitos, acuérdense lo que hablábamos antes en los encuentros anteriores, los que no se los han visto, están súper invitados, estábamos hablando de esa tendencia en ellos a creer que a ellos no les va a pasar. Entonces, eso le pasa a los demás, pero a mí no, y una sensación de poder y de que somos intocables cuando realmente pues no, somos vulnerables y cualquier persona puede quedar embarazada y pues allí ahorita vamos a responder esa pregunta y es, bueno, ¿qué hacemos? O cómo le hablo a mi hijo o a mi hija que me dice quiero tener relaciones sexuales, ¿qué le digo? Entonces ahorita vamos a hablar de cómo respondemos esa pregunta, pero vamos a terminar con esta partecita del desarrollo físico de nuestros hombres. Me gustaría mucho que alguno de los hombres que está aquí, Rafael, Carlitos, alguno de los que está con nosotros en esta noche, escríbanos algo, cómo fue para ustedes ese cambio físico, ese cambio de la voz, ese cambio del cuerpo. Incluso, Dianita, yo tengo una duda. ¿Es verdad que la testosterona es la que influye en el mal olor de las y personas? porque hay un cambio en toda la parte de las glándulas sebáceas. Entonces, esto genera, digamos, cambio. Por eso es que los niños, por así decirlo, empiezan a sudar, tanto niños como niñas. Entonces, Ok. es porque hay un cambio en esas glándulas, hay una madurez y obviamente se junta con toda la parte de las bacterias que hace que cada persona tenga un olor característico y es bien interesante porque en la parte filogenética de la parte sexual de la evolución del ser humano, el rinencéfalo, que es toda la parte del olor, entonces hay olores que nos atraen más y hay olores que no nos gustan tanto. Entonces, claro que sí. Eso lo hablamos cuando estemos hablando del adulto joven. Sí. Por aquí tenemos, Dianita, un comentario de Cata que dice que viene esa manera de integrar que un adolescente entrenado en decir que no en cuanto al inicio temprano de relaciones sexuales tiene un gran impacto en cuanto a su capacidad de ser asertivos en otros temas como consumo de alcohol, drogas y demás situaciones de riesgo. Felicitaciones. Así es, Cata. Es necesario. Es una habilidad fundamental para construir en nosotros, porque a nosotros ya como adultos también nos cuesta decir que También no, nos cuesta. pero también en ellos, porque eso los protege. A veces hacemos como, nos confrontamos mucho cuando ellos son fuertecitos y dicen que no y ponen el límite, pero eso es algo que los va a proteger a largo plazo, obviamente siendo asertivos, no es irnos al otro extremo, pero esa asertividad es importante. Obviamente hay que saber cómo decir ese no. Y por aquí Carlitos dice definitivamente mitos y se dejan llevar por esos mitos y a asumir las consecuencias y responsabilidades. Muy bien, entonces Dianita, vamos avanzando aquí con Uh-huh. nuestros hombres. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen del tracto genital masculino y su aparato reproductor, entonces donde vamos a tener la parte de la vejiga se van a ubicar cercanamente la vesícula seminal, que va a estar conectada con el conducto eyaculador, a su vez con la uretra, por donde también se orina y se eyacula, ¿sí? Tenemos la próstata, tenemos el tejido eréctil que va a permitir la erección y toda la parte sexual y reproductiva, el pene como tal, el testículo y el escroto. Entonces, aquí vemos la diferencia entre hombre y mujer y es importante que lo tengamos claro y que lo sepamos y también saber cuál es la normalidad, porque también pasa que, por ejemplo, en ese medio de desconocimiento, entonces les dicen, me ha pasado, yo atiendo niñas y adolescentes y es que, doctora, es que me salieron estas verruguitas, pero mi novio me dijo que él es así, que eso es normal. Entonces, una enfermedad de transmisión sexual que puede ser visible y pues como ella no sabe, como no conoce, pues dicen que es normal. Entonces, todo ese tipo de cosas y lo que yo siempre les digo yo,
Ellas tienen ginecólogas y urólogos que son los compañeros y las compañeritas y ellos son sus médicos de cabecera, sus psicólogos, todo. Entonces, por eso es importante crearles la cultura del aprendizaje y del conocimiento para que ellas sepan y entre ellos dialoguen y darles el espacio para que puedan preguntar y para saber hasta qué punto es normal y hasta qué punto no. Incluso ahí se requiere de Anita mucha apertura por parte de los papás para hablar de estos temas, porque las personas ideales para sentarse a hablar de esto son los papás, no los amigos ni las amigas, porque pues ellos están en las mismas o tal vez con muchos mitos. Y yo sé que tal vez es difícil porque venimos de cierto tipo de crianza donde eso pueda costar mucho más, pero nuestros hijos nos están movilizando a crecer y a afrontar los miedos y aquellas cosas que nos cuestan. Y por ejemplo, este es un tema que no es conveniente evadirlo. Recuerden que todo lo que se evita se hace más grande. Y si tú no eres el que da la información y le explica estas cosas a tu hijo o a tu hija, pues ellos van a buscar tal vez mala información por fuera y eso va a jugar en contra y terminan yendo a cita con muchas patologías y con muchas situaciones complejas a nivel de salud, ¿cierto, Dianita? Así es. Desde algo como las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Alteraciones asociadas a esto desde la parte física y embarazos no deseados y todo lo que se desprende de todo este tipo de cosas. Totalmente. Muy bien. Entonces, aquí, Dianita, tú nos vas a explicar un poco frente a la respuesta sexual. Esto va a ser muy interesante porque no solamente aplica a nuestros jóvenes, sino a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a conocer un poco más de lo que sucede e incluso podemos terminar aterrizando ciertas expectativas y podemos mirar nuestra propia sexualidad de una manera diferente. Entonces, Dianita, Así es. cuéntanos de qué se trata esta parte de la respuesta sexual. Bueno, entonces hablar de sexualidad desde la parte médica implica varias cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser sexuado, entonces por ende hay diferentes factores que afectan una adecuada sexualidad en el ser humano. Entonces vamos a tener en la primera parte los estímulos externos e internos, donde vamos a tener una fase del conocimiento de toda la parte del estímulo, del diferente, digamos, la preparación a que esto ocurra, ¿sí? Dos, y ya la parte interna o la parte anatómica y fisiológica que involucra una cantidad de cosas, como se han dado cuenta. Tenemos toda la parte de neurología, desde endocrinología y la parte hormonal, desde la parte urológica, desde la parte ginecológica. Entonces, ¿qué implica? Que para que haya una adecuada respuesta sexual y una adecuada sexualidad, tiene que estar íntegro muchísimo de los sistemas funcionales orgánicos del cuerpo humano. Entonces, eso es, digamos, una primera gran parte y no es lo único. Dos, las condiciones antropológicas y filogenéticas, como les decía, la sexualidad hace parte de la evolución del ser humano. Entonces, dentro de todas estas características y todo este tipo de situaciones sexuales, para cada cultura y para cada lugar y en cada momento de la historia la sexualidad tiene unas implicaciones diferentes. Entonces, la sexualidad es un constructo que se produce a través del tiempo. Y finalmente, las condiciones socioculturales, por lo mismo, porque en culturas la parte sexual, en ciertas culturas la parte sexual está asociada a otro tipo de tradiciones y de situaciones. Por ejemplo, tenemos varias culturas indígenas donde se practica todavía la mutilación genital femenina y todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que es un constructo muy amplio, no es algo muy corto, entonces obviamente las disfunciones sexuales también van a ser muy amplias y su estudio requiere muchísimas cosas. Entonces, de acuerdo a estos tres componentes grandes, se va a generar la respuesta sexual en el ser humano, hombre y mujer, de manera diferente, al igual de como lo vimos en la parte de la fisiología del desarrollo. Esta respuesta sexual va a generar unos mecanismos neurofisiológicos que preparan el cuerpo para que ocurra el acto sexual o el encuentro sexual propiamente dicho. Y esto también va a estar mediado por los mecanismos hormonales. ¿Eso qué significa? Que va a haber unos cambios físicos, ¿sí?, asociados a este proceso y a este momento sexual. Y todo esto nos va a llevar a
que hayan esos cambios anatómicos que nos permiten y nos preparan para ese encuentro sexual, y por otro lado, los cambios psicológicos y emocionales. Al ver todo esto nos damos cuenta que la respuesta sexual no va a depender solamente de la parte orgánica, al igual que la satisfacción sexual no va a depender solamente del estímulo físico, por así decirlo, sino que dentro de toda esta visión holística incluye mucho la parte psicológica y emocional, y en especial para nosotras las mujeres. Muy bien. Entonces, esta grafiquita pienso que es súper interesante y nos va a hacer replantear nuestra sexualidad, replantear, digamos, lo que conocíamos de la sexualidad. Entonces vemos que la respuesta sexual, se han construido varios modelos desde la sexología y desde la urología y la ginecología, donde se han propuesto a lo largo del tiempo. Digamos que este es uno de los que prevalecen dentro de estos modelos, donde vamos a tener que tenemos 4 fases principales, que es la excitación, la meseta, el orgasmo propiamente dicho, la resolución con el periodo refractario absoluto y el deseo. Entonces, los primeros modelos que nos hablan que el periodo o la fase de excitación en el hombre es muy corta, porque está mediado solamente a estímulos físicos. Entonces podemos ver en esta gráfica que cuando el hombre llega a la meseta, ¿sí?, la mujer apenas está empezando, por así decirlo, su periodo de excitación. Entonces el periodo de excitación en la mujer es mucho más largo y toma mucho más tiempo y habitualmente requiere mucho más estímulo. Entonces, digamos que es diferente entre un hombre y una mujer este periodo. Luego, posteriormente, la meseta en el hombre es más corta, ¿sí? De tal manera que llegan a un punto en que ocurre la eyaculación o el orgasmo, que es único y que inmediatamente cae. Entonces, si comparamos las dos gráficas, nos damos cuenta que cuando el hombre llega al orgasmo, la mujer va por la mitad de la meseta. Entonces, por eso es que habitualmente, digamos que hay un tipo de disfunción en el sentido en que la mujer no es que le coja pereza, lo que pasa es que tarda más tiempo, ¿sí? En cambio, el hombre es un poco más rápido, más automático. Entonces, digamos que ahí para los hijos es bien importante saber que nuestra pareja puede funcionar diferente, ¿sí?, que puede requerir más tiempo y que es importante esa comunicación. Y en cambio en la mujer, al durar mayor tiempo la excitación, mayor tiempo la meseta, vamos a tener los orgasmos que pueden ser múltiples, ¿sí? Entonces pueden ser múltiples y que no requieren ese periodo refractario, a diferencia del hombre, que sí requiere ese periodo refractario, la mujer no. Entonces, con esta gráfica nos damos cuenta que la respuesta sexual en el hombre y la mujer es totalmente diferente, y por ende hay condiciones favorecedoras y otras desfavorecedoras. Por otro lado, hablamos de otro factor que se le agregó a este tipo de respuesta y a este modelo, que fue el deseo. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones sexuales que no necesariamente terminan en orgasmo y que pueden ser satisfactorias tanto para hombres como para mujeres y viceversa. Okay. Porque el deseo hace parte como ese grado de satisfacción que habitualmente siempre está presente en los hombres, pero no siempre está en las mujeres, o casi nunca. Hay muchos estudios que muestran que realmente nunca, que es más cuando ocurre ese proceso de excitación y de meseta que la mujer se dispone a. Entonces es importante conocer esto, porque esto nos va a permitir entender también la cantidad de mitos y situaciones que hay alrededor de la relación sexual. Totalmente. Incluso, Dianita, aquí hay como un pequeño resumen para que los que nos están viendo pues lo recordemos y lo puedan tener allí en mente de cara a este tema. Y algo que yo les quisiera decir a los que se encuentran en relaciones de pareja estables, con su esposo, con su esposa, con su pareja en general, miremos estas diferencias. No podemos darle a nuestra pareja lo que nosotros queremos que nos den a nosotros. Hay que conocer cuáles son las necesidades del otro, qué es lo que el otro espera, qué es lo que al otro le hace bien o le satisface para poder responder a eso. En el hombre, como Dianita lo menciona, la respuesta sexual es muy movida por estímulos externos. En la mujer se requieren de más elementos y muchos desde lo psicológico, desde el cariño, desde el contacto, desde ese preámbulo, desde el amor. Entonces, en la medida en que entendemos
que la forma como el otro se conecta con una experiencia sexual saludable, pues por supuesto, al entender que es diferente, vamos a poder hacer las cosas muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, conocer este tema de Anita yo pienso que es muy importante, porque es que ahí se ve claramente que somos muy diferentes y que incluso nos cruzamos, porque cuando la mujer está en meseta, el hombre ya está en orgasmo y ahí queda la mujer insatisfecha. Entonces, qué importante que haya comunicación en la pareja, que haya esta capacidad de formarnos, de conocer sobre estos temas y empezar a entender la posición del otro y empezar a acompañar para que esa experiencia sea plena, sea bonita y sea una experiencia de amor completo. Obviamente, eso va a requerir de mucha inteligencia emocional, eso va a requerir de ponernos en el lugar del otro, pero realmente vale la pena y nos va a permitir pues tener relaciones muy saludables. Entonces vamos a ir cerrando ya, Dios mío, Dianita, nos quedan unos cuantos minuticos, frente a la prevención de las enfermedades y del embarazo no deseado. Entonces aquí les tenemos algunas recomendaciones para que ustedes, papás y mamás, les ayuden a sus hijos o hijas adolescentes en estos dos aspectos. Entonces, Dianita, yo te voy pasando y tú vas contando estas recomendaciones. Bueno, inicialmente es súper importante la confianza, pero yo pienso que más que la confianza en nuestros hijos es la confianza en nosotros mismos, en el hecho de que si el Señor nos regaló la oportunidad de ser padres, nos dio la bendición de ser padres, es porque nosotros somos capaces y porque tenemos que creer en nosotros, en nuestra pareja, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Entonces, al confiar, abrimos una puerta gigante en esa capacidad de darle esa seguridad a nuestros hijos de preguntar sin ser juzgados, de preguntar sin ser regañados, de preguntar sin ser restringidos, sino que se les da esa confianza de informarse. Entonces es importante que cuando nosotros no sepamos podamos a través de la comunicación poder direccionarlos y decirles, enseñarles. En esto que les quiero decir, no todos tenemos que ser especialistas en desarrollo sexual o en sexualidad femenina para acompañar a nuestros niños, no. Es importante poder comunicarles y decirles, bueno, ok, tú quieres saber de esto, bueno, vamos con la persona indicada o buscamos una persona que nos pueda asesorar desde la parte psicológica, desde la parte médica, desde lo que necesitemos. Todo esto, la comunicación nos va a permitir el autoconocimiento, saber cuáles son mis órganos, qué es lo que yo tengo, qué está pasando en mi cuerpo, porque a veces me pongo triste, porque a veces me pongo feliz. Realmente en el autoconocimiento está la autoestima, porque entonces yo soy valiosa, yo soy valioso, yo merezco ser feliz, yo merezco un buen trato, yo merezco una persona que me ame, que me respete, pero también yo merezco amar, respetar y valorar. Entonces, al permitir ese autoconocimiento, o sea, que él sepa que ella o él sepa, pues que es un ser sexuado, que estas situaciones se van a presentar, que va a sentir ese gusto, estos cambios en su cuerpo, en su mente, en su ser. Entonces, de esa manera lo aceptemos, lo que decimos, o sea, que lo acepten ellos como adolescentes, pero también nosotros como padres y como seres humanos, o sea, aceptar esa parte sexual de nosotros, aceptar ese tipo de situaciones y de cambios que se nos van a presentar. Al surgir esa aceptación, podemos hacer un acompañamiento porque sabemos que tenemos nuestro hijo con su posición, con su personalidad, con sus situaciones, también con sus debilidades y sus dificultades, y al acompañarlo vamos a darle un grado de seguridad en el cual vamos a prevenir. ¿Por qué? Porque entonces él va a saber que la primera vez sí se embaraza, que él va a saber que con una relación que no se cuide le puede dar una enfermedad de transmisión sexual, que al prevenir todo este tipo de situaciones lo que estamos haciendo es generar un autoesquema sano para nuestros hijos, que no solamente se va a traducir en salud mental, sino también en salud física, porque entonces muchas veces esto ocurre es por desconocimiento. Entonces esas herramientas hacen parte de una visión también holística, donde está toda la parte psicológica, psicoafectiva, espiritual, enseñarles también que una sana sexualidad también lleva a unas sanas relaciones y a unas sanas decisiones, porque también sabemos que los embarazos no deseados cambian las situaciones de la vida, de pronto nos obligan a estar con personas que no queremos estar, a tener experiencias
difíciles respecto a un embarazo adolescente, respecto a una infección de transmisión sexual, respecto a casarnos con la persona que no amamos, respecto a una cantidad de cosas, un aborto, tantas cosas que se desprenden. En cambio, si les damos esa confianza y tenemos esa posibilidad de prevenir este tipo de situaciones, estamos ofreciéndole a nuestros hijos y a nosotros mismos un proyecto de vida diferente. Incluso ahí, Dianita, yo quisiera responder la pregunta antes de que se me acabe el tiempo. Y es, bueno, mi hijo me dice, mamá, papá, yo quiero tener relaciones sexuales. Y papá y mamá se ponen rojos, no saben qué hacer, se ponen nerviosos. ¿Qué les decimos? Entonces, ahí es importante, papás y mamás, que recordemos y entender que mientras más podamos retrasar el inicio de las relaciones sexuales, pues va a ser muy bueno porque vamos a tener chicos enfocados en su desarrollo académico, en su desarrollo deportivo y en muchas otras cosas y más enfocados que en la parte sexual. Sin embargo, habrá hijos que van a decir, yo quiero, y ahí yo qué hago. Y para eso vamos a necesitar todos estos elementos que Dianita nos acaba de mencionar. Entonces, cuando ese hijo comience a hacer esa pregunta, algo que tú puedes hacer es, listo, pues de poder puedes, pero ven, miremos cuáles son las implicaciones. Entonces ahí les vamos a empezar a hacer a nuestros hijos preguntas abiertas. Primera pregunta, ¿estás listo para asumir una posible paternidad? Porque uno sí se embaraza, porque y ahí le empiezo a aclarar los mitos de los que estamos hablando, qué mitos te han contado, qué es lo que a ti te han enseñado, escoger este tema, como nos dice por aquí Andrei, escoger este tema como es, él nos dice que uno de los problemas en las familias es el miedo a nombrar las cosas como son, entonces se va volviendo oculto el tema y vamos empujando ciertas conductas inapropiadas. Entonces vamos haciéndole ese tipo de preguntas. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás lista para dejar tu colegio? Dado el caso de que quedes en embarazo, de que debas empezar a trabajar. Siguiente pregunta que le podemos hacer. ¿Tú estás listo para asumir una enfermedad de transmisión sexual y lo que eso implica? Yo conozco personas que en adolescencia se contagiaron y eso ha marcado su vida para siempre, porque hay enfermedades que son irreversibles y que se quedan allí. Entonces es importante irles preguntando e irles hablando, Dianita, de esa cadena biológica, de que tú te acuestas con alguien, pero no solo te estás acostando con esa persona, sino con todas las otras personas con las que esas personas también han tenido una relación sexual. Estas preguntas abiertas los hacen pensar y los llevamos como a analizar la situación. También es importante preguntarles, ¿conoces el riesgo emocional de activar tu vida sexual? ¿Conoces lo que puede pasar en ti emocionalmente hablando? Entonces ahí, por ejemplo, ¿de qué hablamos? Del apego físico. Cuando cualquiera de nosotros inicia relaciones sexuales, se va a elevar el componente de oxitocina en nuestro cuerpo y eso va a generar un apego físico más fuerte con la persona y podemos terminar en relaciones muy absorbentes de mucha dependencia física que pueden terminar siendo bien complejas y que van a ser difíciles de resolver a largo plazo. Entonces, la sexualidad se vive completa desde el amor y no solo desde el apego. Y es importante que tú le vayas enseñando eso a tus hijos, que no es solamente, y preguntarles, ¿tú estás listo? ¿Tú estás lista para vivir un apego físico con otra persona? ¿Para vivir una relación incompleta? O qué tal si avanzas, si tus órganos y tu cuerpo madura un poco más, tú maduras un poco más para que puedas elegir mejor a esa persona con la que vas a compartir un momento tan bonito y un momento tan especial y tan pleno. Y ahí hay algo que yo te quiero preguntar, Dianita, y es que sí pienso que se ha vuelto un mito el tema de que el aborto es un método de planificación. Entonces, yo he escuchado muchos jóvenes que me dicen eso en consulta. No, es que si quedo en embarazo, aborto. ¿Por qué el aborto no es un método de planificación? ¿Y cuáles son las implicaciones físicas del aborto cuando se da este embarazo no deseado? Bueno, el aborto se define también como una interrupción voluntaria del embarazo. Eso de que habla que claramente ya hay un embarazo establecido, ¿sí? Entonces tenemos que tener una gran diferencia entre lo que es un embarazo y una planificación de un embarazo, que no aplica solamente para no embarazarse, sino también para embarazarse. Entonces, en esa planificación lo que uno hace es aceptar que nuestros hijos quieren tomar esta decisión, acompañarlos y enseñarles que hay muchos mecanismos
no solamente hormonales, sino de otro tipo. También tenemos métodos de planificación natural que lo que va a hacer es evitar un embarazo, ¿sí? Y un embarazo se define ya como tal la presencia de un ser que está contigo. Entonces, un embarazo propiamente dicho, una interrupción, eso es un aborto. Entonces, bajo ninguna circunstancia o razón, es un método de planificación. O sea, una planificación es antes de, y un aborto ya es después de estar embarazadas. ¿Ok? Y además el componente emocional, porque el Muy aborto va a grande. tener un desgaste y un impacto en las emociones de esa mujer bastante significativos. Yo he conocido, por ejemplo, mujeres en consulta que abortaron en edades muy tempranas y 10, 20 años después aflora todo esto, se revuelve todo esto en su interior y es algo emocionalmente muy difícil de cargar. Entonces miren lo importante de la prevención, del acompañar, de aterrizar a nuestros muchachos con estas preguntas abiertas, con esa mamá, papá presentes, cercanos, aterrizando y aclarando y acompañando, dado el caso, como dice Dianita, si la decisión pues ya se tomó, cómo lo acompaño para que esto sea una experiencia plena. Y ahí hay algo importante que hay que enseñarle a los hijos, papás y mamás, y es que cuando una relación sexual se vive solo desde lo físico, cuando solo estamos hablando de genitalidad, las personas suelen referir un sentimiento de vacío. O sea, realmente es una distracción temporal, es un momento de placer efímero que se acaba y las personas, y tal vez algunos de los que nos van a ver a lo largo de estos días, tal vez les ha llegado a pasar eso, que has estado con varias personas, pero el vacío no se llena, pero el vacío sigue ahí, porque es que para tú poder tener una relación sexual sana y plena, debes sentirte bien tú, completo y pleno, y no utilizar esto como una forma de llenar tus vacíos. Y eso es importante transmitírselos a los hijos, o sea, es mucho mejor llenarse de amor que distraernos viviendo experiencias incompletas y distraernos con placer. Es mucho mejor llenarnos de amor que distraernos con placer. Y esas son lecciones de vida para nuestros hijos. Aquí entonces, Dianita, tú nos estabas hablando un poco también de las enfermedades de transmisión sexual, entonces ahí está la prevención del embarazo con estos elementos. ¿Hay algo más que tú quieras añadir para prevenir estas enfermedades en ellos? Es importante que ellos sepan que hay múltiples, como les muestro en esta diapositiva, hay más de 20 enfermedades de transmisión sexual, entonces es importante conocerlas y saber y decirles a nuestros hijos que si ellos toman la decisión es importante que la tomen desde el conocimiento, porque es preferible que vayan, ustedes los acompañen a una consulta ginecológica o a una consulta urológica para que ellos sepan a qué están afrontando y no, como a veces sucede, es que mi amiguita toma tales pastas o yo fui a la farmacia y me toman tales pastas, entonces no utilizan el preservativo, no utilizan otro tipo de cosas, entonces terminan con enfermedades de transmisión sexual pensando que lo único que puede ocurrir es un embarazo no deseado. Entonces es para que vean la cantidad de enfermedades que tenemos y bajo las cuales obviamente estamos en riesgo mientras tengamos una vida sexual. Totalmente. Muy bien, entonces la recomendación, papás y mamás, es acompañar a sus hijos también a esos chequeos médicos, a educarse, a formarse y pues por supuesto tú que eres la persona que está llamada a darle esas enseñanzas desde el hogar, venciendo tus miedos, eso va a ayudar a que las situaciones puedan empezar a cambiar. Y aquí, Dianita, para terminar, tú nos vas a explicar un método de planificación natural Así es. que no va en contra de la vida y que pues ayuda de alguna manera a prevenir y además a promover el autoconocimiento. Entonces me parece Así muy es. interesante de qué se trata este método, Dianita. Bueno, esto es algo muy cortico que les voy a contar, es un abrebocas. A raíz de todas las situaciones hemos explorado también una parte no tan hormonal o digamos desde la parte como externa, sino algo más desde el autoconocimiento. Este es el método Creighton. Es un método súper lindo que se desarrolló desde hace
más o menos unos 20, 30 años, donde lo que se hace es graficar respecto a la viscosidad y la presencia del moco cervical. Entonces es una herramienta que permite acompañar a la mujer durante todos los días de su ciclo y empezar a conocer su ciclo, empezar a conocer qué días está fértil, qué días no está fértil, y entender que también nosotros podemos conocernos y que no siempre todo es hormonal ni que no todo siempre es genitalidad, sino que permite un conocimiento de la pareja, un diálogo, una comunicación que les permite crecer y que también permite empezar a graficar, como se ve allí en estos cuadritos verdes, los días en que se está o no se está fértil. Bueno, los del muñequito son los días por la presencia del moco. Entonces, digamos que es una iniciativa también para que sepan que no todo de la planificación son pastas, que no todas las pastas son para planificar, porque también hay patologías ginecológicas y endocrinológicas que trabajamos con medicamentos hormonales, ¿sí? Y que no toda la planificación es para no quedar embarazados, sino que también hacemos gráficas y todo este tipo de conocimiento para gestación y planificar embarazos. Dianita, incluso aquí Cata te tiene una pregunta y es, ¿puedes darnos tu opinión sobre el uso de anticonceptivos hormonales en niñas adolescentes? ¿Qué dices del posible sobrediagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en adolescentes? ¿Cómo podemos iluminar y de pronto traducir esta pregunta para que todos la podamos entender un poco más? Claro que sí. Bueno, respecto a la parte de anticonceptivos hormonales en niñas adolescentes, el tema es bastante complicado por todo lo que hablé inicialmente. Si tú me preguntas mi opinión, mis pacientes saben que yo siempre trato de darles un poco de tiempo, de permitir de pronto un poco la madurez de ese eje neuroendocrino, de tal manera que entre más tarde empecemos a utilizar este tipo de métodos, mucho mejor. Uno. Dos, honestamente, si una niña ya inició la vida sexual, si una niña tuvo un embarazo adolescente, no tiene adherencia a este tipo de otros métodos, ya sea el método natural, el método, las píldoras, bueno, otro tipo de cosas, sí preferimos dar métodos de larga duración, porque obviamente lo que hablamos, un tema de aborto, pues es mucho más difícil, y dos, toda la parte de estos embarazos no deseados. Entonces, cuando no tenemos más que hacer, digamos que el mal menor, por así decirlo, pero inicialmente de entrada no, de entrada siempre tratamos de recomendarles un inicio tardío. Dos, en caso de que no deseen un inicio tardío, entonces una parte como un poco más natural. Y tres, si no hay nada que hacer, pues tratamos de dar, tenemos muchos medicamentos que tienen un perfil hormonal muy suave, que tenemos un estrógeno análogo al natural, ya tenemos, digamos, combinados con valerato estradiol, este tipo de componentes químicos que no generan tantos efectos adversos. Pero obviamente entre menos le hagamos a nuestras niñas, mucho mejor. Pero pues cuando hay, ocurre. Y respecto al sobrediagnóstico del ovario poliquístico, sí, digamos que los criterios de Rotterdam han cambiado en el tiempo. No han cambiado, sino que han hecho que haya un sobrediagnóstico debido a que cualquier cosa de hiperandrogenismo que tengamos en una niña lo vamos a tratar ya. Y hay veces olvidamos un poquito que el síndrome de ovario poliquístico, como lo dice su nombre, es un síndrome, entonces que tiene un componente desde la parte metabólica, que tiene desde la parte ovárica, ya desde la parte de hiperandrogenización en todo el cuerpo. Entonces, digamos que podemos empezar a trabajarlo por esos dos lados antes de empezar solamente el manejo, digamos, farmacológico. Entonces, digamos que para poder hacer un diagnóstico tiene que cumplir esos criterios. Entonces es importante hacer un adecuado chequeo y saber pues con quién estamos manejando nuestras chiquitas. Y bueno, y jóvenes también, porque también tenemos mujeres grandes con ovario poliquístico, obviamente. Aquí hay dos preguntas súper importantes. Les pedimos si nos regalan unos 10 minuticos más para terminar, porque son preguntas demasiado importantes que no debemos de dejar en el aire. Elena nos dice, existe una tendencia pro aborto en redes sociales de motivarlo por la creencia que existe ser vivo solo en el último trimestre o feto a término. ¿Qué concepto emites al respecto sobre concepto de concepción y existencia de vida humana? Elena, es una pregunta bastante complicada porque, bueno, yo soy ginecóloga, soy una ginecóloga provida, de hecho pertenezco a una organización que nos llamamos Ginecólogos Provida, es una situación muy complicada. Se han hecho varios estudios desde la parte neurofisiológica del embrión,
¿sí? Más o menos a partir de las 6, 7, 8 semanas, es donde se encuentra cierta actividad eléctrica en la parte del sistema nervioso central. Entonces, hay corrientes embriológicas a las cuales yo apoyo, donde de verdad desde el momento mismo de la concepción, si bien no tenemos un ser humano como tal, con todas las extremidades físicamente hablando normal, sí tenemos un ser vivo, ¿sí? Entonces, digamos que si lo vemos desde esta corriente, lo podemos entender así, pero también hay otras corrientes, desde como tú muy bien lo dices, desde la parte de proaborto, donde hablan que ese ser vivo todavía no tiene conciencia, no tiene alma, todo este tipo de cosas, entonces que realmente pues no estás como haciendo ningún daño. Entonces, dentro de la medicina es un tema bastante complicado, entonces nosotros somos objetores de conciencia, porque pues no hacemos abortos, pero obviamente la concepción y la existencia de la vida humana. Si tú me preguntas a mi Diana, desde el momento mismo de la concepción hay vida. Muy bien, gracias Dianita. Y Nati, mejor dicho, no la pusiste aquí. Difícil. Opinión sobre anticoncepción de emergencia. Nati, qué rico que estés aquí. Nati, qué rico que estés aquí. Así es bastante complicado el tema de la anticoncepción. Digamos que la anticoncepción de emergencia la tenemos desde las primeras 24, 48 horas hasta los 5 días. Sabemos eso, hasta los 5 días. Yo estoy totalmente en contra de lo que es la de las 5 días, que es la parte de la inserción de la T de cobre. Obviamente ya es un tema más específico. Lo mismo que te decía respecto a la pregunta anterior, Nati. Yo pienso que debemos centrarnos más en la parte de prevención, de enseñarle a los muchachos, de enseñarles y darles las herramientas. O sea, si ellos toman la decisión de iniciar la vida sexual, tenemos que aceptarlo, porque es su decisión, y acompañarlos en ese proceso, ya sea con pues métodos hormonales o no hormonales o lo que sea, para evitar este tipo de cosas. La anticoncepción de emergencia, pues por el periodo en el que se va, hasta donde uno lee fisiológicamente, lo que hace es evitar el pico, como la parte de ovulación, pero cuando ya hay concepción, pues hay concepción. Entonces, yo pienso que ya es un dilema ético y ginecológico bastante interesante, que valdría la pena revisar y discutir, pero pues la verdad, como les digo, o sea, si me preguntas a mí, Diana Rodríguez, ginecóloga, yo ya no, pues este tipo de anticoncepción de emergencia tampoco lo hago. Muy bien, gracias Dianita. Por aquí, ya para irnos terminando, ir finalizando nuestro encuentro, los invitamos a que trabajen en ustedes, a que confíen en que si esos niños, jóvenes, adolescentes hermosos están en su vida con todos estos descubrimientos, porque es una visión del mundo nueva, están ahí necesitando de tu acompañamiento, confía en ti, como decía ahorita Dianita, confía en que vas a tener la capacidad, y de hecho por eso estás aquí. Mira que están conectados súper juiciosos y no se han ido muchos de ustedes tratando de formarse para poderles dar algo bueno a sus hijos. Entonces confía en que tienes esa capacidad de acompañar. Tú eres un factor protector. Recuerda que tu presencia es fundamental en la vida del adolescente, así ellos sean como no se me acerque, quiero estar solo. Ellos necesitan de ti y de tu presencia acompañando totalmente esos espacios y todas esas necesidades emocionales que ellos tienen. Por aquí, familia, entonces les quiero hacer una invitación muy especial antes de despedir a Dianita y hacer unos comentarios que ustedes nos ponen aquí. Y es que el 30 de abril vamos a iniciar un seminario taller en alianza con Camino, que es un centro de acompañamiento pedagógico para familias, donde se acompaña académicamente, van a la casa, las profesoras, a acompañar a sus hijos, pero vamos a empezar un entrenamiento para los papás de nuestros chicos de Camino, pero también para todos ustedes que semana a semana me acompañan, mis consultantes, todos los Facebook videntes, todas las familias que están aquí, están súper invitados a este seminario taller. Se llama Mantente Sano, Siéntete Bien, y es aprendiendo a gestionar mis emociones. A lo largo de las transmisiones llegamos a la misma conclusión de Anita. Es necesario que papá y mamá aprendan a manejar sus emociones. Es necesario controlar la ira, controlar el miedo, controlar el estrés, porque estamos formando. Entonces, si nos formamos, vamos a poder transformar la vida de nuestros hijos. Entonces, en este espacio, las inscripciones en este momento están abiertas. Todos están cordialmente invitados. Iniciamos
el 30 de abril, terminamos el 11 de junio, va a ser los viernes de 7:30 a 9, esperando pues que los papás acuesten a sus niños, a sus adolescentes los dejen en otras actividades. La inversión es de 250,000 pesos y son 7 sesiones. Entonces, estos espacios de formación de Anita a mí me encantan porque las personas avanzan más rápido, tienen más logros, se integran, comparten, nos damos cuenta que no estamos solos. Entonces, los que deseen acompañarnos en este espacio están supremamente invitados. Yo feliz de tenerlos, de poderlos ya ver cara a cara en este espacio. Ustedes saben que yo soy feliz. De hecho, la semana pasada los extrañé muchísimo porque no estuvimos en vivo, sino a través de una grabación. Y pues para mí es muy lindo compartir con ustedes y anhelo poder estar con ustedes esas 7 semanas entrenando nuestras emociones. De hecho, aquí les voy a pegar en el Facebook los contenidos del seminario taller, de qué se trata, qué vamos a trabajar, cuáles son todos nuestros temas, y ahí les estoy colocando también un link a un formulario de Google. Los que quieran más información del seminario pueden regalarme ahí sus daticos, pueden regalarme sus nombres, sus correos y sus teléfonos para enviarles al correo electrónico la información y que se puedan inscribir con nosotros. Obviamente los cupos son limitados porque queremos, por supuesto, darles el mejor acompañamiento y el mejor servicio. Entonces me encantaría que no se nos vayan a quedar por fuera en ese espacio y que puedan disfrutarlo al máximo y aprender y formarnos para poder darle a nuestros hijos algo diferente. Entonces, súper invitados, y también súper invitados la otra semana. Estoy, Dianita, súper feliz porque iniciamos con adultez joven. Entonces, si tú estás más allá de la adolescencia, tienes 30, 35, 40 y estás en este periodo de cambio, ya salimos de la adolescencia y estamos asumiendo los nuevos retos de la vida del adulto joven, este espacio es para ti. Entonces, en ese día van a estar conmigo y nuestro tema va a ser Asumiendo mi vida, un viaje al interior de la mente del adulto joven. Vamos a conocer, así como conocimos el cerebro adolescente, vamos a conocer qué pasa en nosotros, qué se moviliza en medio de nosotros, y vamos a poder entender una cantidad de cosas. No se imaginan todo lo que hay detrás del desarrollo de un adulto joven, y qué rico que tú lo sepas porque eso te va a permitir vivir mejor esta etapa de desarrollo. Así que, Dianita, estás súper invitada porque tú eres también adulto joven y muchos de los que nos acompañan también súper invitados. Dianita, quiero darte infinitas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias por todos tus conocimientos, gracias por iluminarnos con esta temática que es espinosa, que es difícil de tocar, pero que realmente es importante que la empecemos a mirar cara a cara. Por aquí tenemos unas pequeñas despedidas y comentarios para que nos queden aquí, porque no nos las vamos a llevar si todo lo que ustedes dicen es supremamente importante. Entonces Nati dice: las adoro con todo mi corazón. Un abrazo, mi Nati, para ti. Y Lena dice: de acuerdo contigo totalmente, soy médica radióloga y soy provida. El concepto de los adolescentes está siendo influenciado por el manejo inapropiado de influencers en redes sociales. Gracias, Diana. Y por aquí nos dice: y desafortunadamente en clases de naturales parece que les queda ambigua la idea y carente de ética. Zoraidita nos dice: Diana, muchas gracias a ti y a tu invitada, un tema muy necesario, muchas bendiciones, a ti también. Noel, excelente, gracias, bendiciones. Por aquí Juanma nos dice: un buen tema y excelente tratamiento por parte de ustedes como profesionales de la salud, educación en amor y el respeto para los hijos. Totalmente, Juanma. Soria nos dice: excelente, muchas gracias. Por aquí yo les puse el seminario. Carlina dice: gracias, definitivamente la comunicación y la confianza son súper importantes para un excelente desarrollo de nuestros hijos. Un enorme abrazo para las dos. Mariluz nos dice: excelente tema, bendiciones. Por aquí nos dice, Nelly nos dice: buenas noches, muchas gracias. Cata nos dice: felicitaciones a ambas, vale la pena que demos a conocer que ese ser vivo es un ser humano, totalmente, totalmente. No podemos sacar semanas después un ser humano de la nada. El embrión humano es un humano en su etapa inicial de vida, pero no es vida, es un ser humano. Y como dijo Diana, el aborto es aborto y la planificación es un concepto muy diferente.
muchísimas felicitaciones. Está claro que somos Ay, pro muchas vida gracias a y que todos. sabemos que desde la concepción, incluso desde antes de la creación del mundo, cada uno de nosotros fue planeado y anhelado. Y traer una vida es un don, es un privilegio. Así que a cuidar mucho de nosotros y de nuestros muchachos. Liliana, mil gracias, excelentes. Cata, yo también soy médica familiar provida. Vea, por aquí tenemos unas invitadas. Después las invito al Así programa. es, de Carlitos, lujo. muchas gracias por dedicarnos este tiempo con estos temas tan interesantes. Gilén, excelente tema, bendiciones para las dos. Amandita nos manda aplausos, corazones. Edna, bendiciones. Y todas las bendiciones y el amor de Dios les persiga su presente y su futuro. Familia bella, familia hermosa, gracias infinitas por habernos acompañado. Los espero la otra semana para que movamos a estos adultos jóvenes. Vamos a estar hablando del desarrollo afectivo, del desarrollo social, de esta dificultad con la universidad para mantenernos firmes con las tareas, la procrastinación, cómo elegimos la pareja, qué pasa cuando somos papás en edades tempranas. Así que va a haber de todo para todos, no se pueden perder este mes de abril, que va a ser de mucho crecimiento frente a este tema. Así que prepárense, inviten a su familia y amigos. Y Dianita, antes de cerrar, regálanos una conclusión. ¿Qué quieres que quede en los corazones de estas maravillosas personas esta noche? Que si Dios nos permite y nos regala la vida al darnos un hijo es porque nosotros somos capaces, porque tenemos que vencer nuestros propios miedos y darles la fortaleza a ellos y la confianza. Cuando aceptamos que somos seres humanos también con debilidades, pero también con muchísimas fortalezas, es mucho más fácil afrontar la vida. Entonces no tengan miedo, no tengan miedo de afrontar este tipo de situaciones. Y finalmente lo que les digo, o sea, lo peor que puede pasar es que nos pongamos rojos y que digamos, bueno, pidamos una cita con alguien o hablemos con alguien que sepa del tema. Entonces es mucho más fácil eso que después una noticia un poco más grande y que si aún así sucede es porque Dios así lo quiere y tiene algo grande para nosotros, porque Dios de cada adversidad saca una gran oportunidad y un gran proceso de crecimiento. Dios los bendiga mucho y Dios siempre nos ama y nos permite crecer a través de muchas situaciones de la vida. Totalmente, amén. Gracias a ti, Dianita. Aquí les muestro los datos de contacto de ella, las personas que quieran consultar con Dianita. Ella puede atenderlos con el mayor de los gustos. Ahí está su página web que le quedó hermosísima. Aquí se las voy a pegar en el Facebook para los que quieran explorar todo lo que Dianita hace, porque esta mujer hace de todo. Va a ser muy interesante que lo puedan conocer. También ahí está el teléfono de su consultorio, los que quieran agendarse, agendar a sus niñas o ustedes mismas si están buscando una ginecóloga bien humana, pues ahí tienen a Dianita que con mucho gusto los va a poder acompañar en ese espacio. Ahí ya les pegué el link de la página para que la exploren y bueno, les mandamos un abrazo y les deseamos un excelente resto de semana. Que Dios los bendiga. Feliz y bendecida noche para Bendiciones, todos. gracias, feliz noche, Dios los Chao. bendiga. Chao.